Buenas noches, mis amigos y hermanos. La oración es el privilegio que tiene todo hijo de Dios, toda hija de Dios. Orar es hablar con Dios. Sí, orar es hablar con Dios. Y cuando oramos, establecemos una relación personal con el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Escúcheme, tenemos a papá y a mamá que nos conocen, pero el que mejor nos conoce es el que nos creó, nuestro Dios, y conoce las cosas más íntimas, más profundas, las que creemos que tenemos mejor guardadas, y a veces ni siquiera nos acordamos. Pero nuestro Dios conoce todo lo profundo de nosotros. Y cuando llegamos a conocerlo a Él, ¿no?, debe convertirse en nuestro mejor amigo. Así es. Cristo debe ser nuestro mejor amigo, con el cual debemos levantarnos y conversar con Él lo primero en la mañana, con el cual debemos acostarnos y debe ser el último en la noche con quien hablamos. Debe ser el Señor Jesucristo. Y la oración, el hablar con Él, nos edifica, nos fortalece, nos bendice. Ustedes han seguramente escuchado, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. O dicen, esos son tan amigos que ya se parecen el uno al otro. Son tan amigos que dicen lo mismo, piensan lo mismo. ¿Has escuchado eso? Bueno, cuando se trata del Señor, cuando pasamos más tiempo hablando con Él, o también que Él nos hable a través de su palabra, más nos parecemos a Él. Y esa es la meta de Él. Como dice también Pablo a los Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero hermanos, ningún cristiano puede vencer su carne, el mundo o Satanás, sin tener una productiva, una fecunda vida de oración. Y hay ciertos parámetros que se nos da en la palabra de Dios para entrar en oración. ¿Qué debemos hacer antes de orar? Vamos a ver. Mateo, capítulo 6, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, leo desde el verso 5, ¿no? El Señor está enseñando la oración modelo o modelo de oración. Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Miren, el Señor nos dice que la oración, el hablar con Él, no es hacerlo en público para que la gente nos mire. Mire cómo habla Él con Dios. Mire cuánto habla con Dios. Mire cuán cristiano es ese hombre. Cuán cristiana es esa mujer. Mira cómo habla con Dios. No, la oración no es para lucirnos delante de los demás. No, para eso no es. Los fariseos hacían eso. Se paraban en medio del parque. En medio del parque se paraban ahí. Y en público oraban con palabras extraordinarias que había que orar con ellos con diccionario. Con diccionario. Ay, qué palabras tan tremendas, tan... ¿Qué significa eso? Pero ellos sonaban tan bien. Oraban en público para lucirse. Pero Dios dice que ellos ya tienen su recompensa, que eso no es. Y no uséis vanas repeticiones.
No podemos entrar ante el Señor repitiendo lo mismo. Eso se llaman los rezos. Dios dice que no. Rezar, hablar con Dios, una conversación con Dios. Conversar como conversamos con una persona, con cualquier persona, menos ante Dios conversar con reverencia, con respeto, con gratitud. Entrar a hablar con Dios, a la presencia de Dios, ni con vanas repeticiones, ni tratando de que los demás nos vean para lucirnos. Ahora, primero eso. Segundo, cuando entremos a hablar con Dios, veamos cómo está nuestro corazón, para que nuestra oración no se quede aquí nada más en el ambiente, sino que suba a la presencia de Dios. En el mismo capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo, enseñando la oración, dice 6, Mateo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonáis, serás perdonado. Verso 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa eso? Que cuando entremos a orar, hermanos, tengamos la seguridad de que no tenemos nada contra nadie. Sí, que nuestro corazón esté tranquilo. Es cierto, estamos en esta tierra y andamos como en campo minado, pero hermanos, hay personas que nos quieren hacer daño, con las que hemos tenido desavenencias, alguien nos ha hecho algo, lo que sea. Pero delante de Dios, ¿cuándo nos parecemos más a Cristo? Cuando perdonamos. Perdonamos. Porque si usted entra en su aposento, delante de Dios se pone a orar, pero en su corazón usted guarda algo contra cualquier persona, contra su compañero de trabajo, contra su jefe, contra un hermano en la fe, contra un familiar, un primo, una prima, un tío, una tía. Si usted guarda en su corazón algo contra cualquier persona, su Padre, nuestro Padre, no nos va a perdonar. No nos va a perdonar. No nos va a escuchar, ni nos va a conceder lo que le pidamos. Podemos pasarnos años pidiéndole, pero hasta que no perdonemos, Dios no nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Así que es necesario, hermanos, que antes de orar, revisemos nuestro corazón. Miren, Santiago, medio hermano del Señor, en su libro, en su carta, Santiago capítulo 1, leo aquí el verso 6. Así nos dice la palabra del Señor. Vamos, 5 y 6. Santiago 1, 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El que entra a orar, pero entra sin fe. No, mis hermanos, Dios no le va a dar lo que usted está pidiendo. Y lo repito, pueden pasar años pidiéndole, pero mientras usted se arrodille delante de Dios, cerrada su puerta, pero tiene algo contra alguien, cuando pide al Señor, lo pide con duda, no con confianza. Y Pablo, acá en Romanos 14, el verso 23, Pablo da otro detalle, dice, Romanos 14, 23, dice así el Señor: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted es un hombre que un día tiene un carácter, un día sí, otro día no va a tener nada de Dios. El que duda no tiene nada de Dios. Y dice aquí Pablo que el que no
escúcheme bien, lo que no viene de la fe es pecado. Es pecado. Es decir, estamos pidiendo sin agradar al Señor. Hermano, ¿cuánto tiempo lleva usted pidiendo en oración? No sé, entre usted y Dios. Pero si usted está pidiéndole al Señor durante muchos años alguna cosa, pregúntese y sea sincero frente al espejo. ¿Tiene algo contra alguien? ¿Sí? ¿Tiene algo contra alguien? Revise su corazón. Si tiene algo contra alguien y usted en lo que le está pidiendo, ¿sabe que Dios tiene el poder para dárselo? ¿No? ¿Confía en el Señor? ¿Tiene la fe para que el Señor se lo dé? Hermano y hermana, es importante que revisemos eso muy a menudo. Sí, muy a menudo. Porque a veces, sin darnos cuenta, hermanos, sin darnos cuenta, nuestra fe ha flaqueado. Nuestra confianza en Dios ha flaqueado. Por A, B o C motivo. Oramos la palabra, oramos y no tenemos fe. Leemos la palabra y la leemos por leerla. Hermanos, como dice el autor del Apocalipsis, de Juan, volvamos al primer amor. Volvamos a las primeras cosas. Volvamos a confiar en el Señor. Antes de orar, Señor, quiero volver a confiar en ti. Saber, Señor, que tú me escuchas y que tú me vas a dar lo que te estoy pidiendo, Padre. No porque yo lo merezca, sino porque lo pido en el nombre de Jesús. Pedid y se os dará. Llamad. Oh, bendito, qué promesa tan hermosa. Pedid y se os dará. Llamad. Oh, y se os dará. Dios mío, es promesa de Jesús. De Jesús. Entonces, hermanos, la parte más importante del día es la oración. La oración. Y cuando estemos orando con Dios, tengamos la fe y la confianza. Limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Sí, de contienda, de orgullo, de guardar rencor a alguien. Limpiémonos de eso, Señor, perdóname por sentir eso, límpiame. Oro por ellos, Señor. Ten misericordia de ellos. Tu gracia bendita los alcance. Ore por ellos, pero no guarde en su corazón algo contra ellos, porque se convertirá en un impedimento para que Dios le dé lo que usted está pidiendo. Y ahora sí, ore con fe, ore con confianza, que el Señor le va a dar lo que le está pidiendo. Pero mi hermano, vale la pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva pidiéndole al Señor? ¿Cuánto tiempo? Miren, en el Salmo 51, uno de los salmos más conocidos por los cristianos, porque es un salmo que muy a menudo lo repetimos por la riqueza que tiene ese salmo en su enseñanza. Los versos 16 y 17. Salmo 51, versos 16 y 17. Dice así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. No desprecie el Señor. Dios desprecia aquel que viene en oración y piensa que lo merece, que él cree, dámelo, Señor, dámelo. No. El corazón contrito y humillado delante de Dios. Señor, soy un pecador como todos, pero tú me has perdonado. Pero tú me has limpiado de mi pecado, me has limpiado de mi maldad. Y Señor, si alguien me ha hecho daño, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y que bendigas a esas personas. Pero, Señor amado, limpia mi corazón. Ahora sí, hermano, exprese con su corazón, con sus labios, la alabanza al Señor y pida con fe, no dudando nada. Acuérdese, porque el que pide con duda no va a recibir nada. Nada. Antes de la oración es importante que repasemos estos preceptos que son bíblicos. Son bíblicos, no son sacados de mi imaginación, no. Son de la palabra de Dios. Y veamos acá. Lucas capítulo 18.
El fariseo y el publicano. Lo conocemos muy bien, ¿no? 10 hombres son sanados, ¿verdad? 10 hombres sanados. Y cuando estos hombres son sanados, ellos 9 se van totalmente. Uno regresa. Ahora, Señor, dame gracias, te doy, Señor, por lo que me sanaste. Uno de los 9 se fueron. Pero acá, mis hermanos, hay un fariseo, un hombre muy religioso, se sabía de memoria el Antiguo Testamento. Podían recitar libros enteros del Antiguo Testamento. Muy religioso. Y él piensa que por su religiosidad, él tiene derecho a pedirle a Dios y que Dios le dé. En cambio, el otro hombre, un publicano, un hombre pecador, un hombre a que los judíos odiaban, detestaban, lo consideraban ladrones, e hipócritas y traicioneros, porque eran judíos al servicio de Roma. Así. Entonces va el fariseo y el publicano, los dos orando allí. Y veamos lo que ocurre. Capítulo 18 de Lucas, del verso 9 leo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Sí, él oraba, él pensaba que Dios lo estaba escuchando, pero dice aquí, oraba consigo mismo. Cuando oramos así, la palabra simplemente se la lleva el viento. Dios no escucha. El fariseo oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Es un hombre que ayunaba. Le decía a la gente, miren, yo ayuno, yo doy diezmos. ¿Oh? Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Señor, humildemente te ruego que escuches a este pecador. Es lo que el publicano le decía. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Es decir, Dios lo escuchó a este antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que antes de entrar en oración, hermanos, ¿con qué clase de corazón vamos a hablar con Dios? ¿Con un corazón orgulloso? Oh Señor, mira, yo soy pastor, yo predico tu palabra, yo enseño a otros a seguir tu palabra, por tanto tengo derecho a que me escuches. No. Yo no puedo orar así, porque Dios no va a escucharme. Oraré conmigo mismo. Pero hermanos, antes de hablar con Dios, antes de conversar con Él, primero revisemos. No tener nada contra nadie. No hacer las cosas, orar para que los demás me vean. Y entrar con un corazón contrito y humillado. Señor, ante la presencia de Dios, no entrar con los ojos altivos. Señor, dame, Señor. Señor, yo decreto, Señor, decreto, tienes que dármelo. Así no, hermanos. Eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Sino humildemente, como el Señor Jesucristo aquí nos enseña. Como el publicano. Señor, sé que soy un pecador, a quien tú has perdonado. Y humildemente vengo en el nombre de Jesús, en reverencia, a que me escuche, Señor. Converse con Dios, exprésele lo que siente y pídale a Dios lo que hay en su corazón, lo que usted quiera hacer. Pero antes de orar, revise en qué situación se encuentra. Sí, mi hermano, es importante que conversemos todos los días con Dios, que oremos todos los días. Y es importantísimo saber que en verdad estamos hablando con Dios y no con nosotros mismos.
¡Ah! Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Hermanos en la fe, que el Señor les bendiga. Amén.